el estudio de los temas de nuestra asignatura con los conceptos, ¿cierto?, de semiología médica. Definimos semiología médica, definición de semiología médica, y la definimos como la rama de la medicina o la parte de la medicina, si ustedes mejor lo entienden, que se ocupa, se encarga de identificar las diversas manifestaciones de una enfermedad. Entonces, la rama de la medicina que se ocupa, se encarga de identificar las diversas manifestaciones de una enfermedad, la denominamos semiología. Entonces, semiología es la rama de la medicina que se ocupa, se encarga de identificar las diversas manifestaciones de una enfermedad. La semiología en el ánimo, ¿cierto? Y en el objetivo claramente de identificar las diversas manifestaciones de una enfermedad, consta de una parte denominada semiotecnia y otra parte denominada clínica semiológica. Entonces, la semiología está compuesta o consta de una parte denominada semiotecnia y otra parte denominada clínica semiológica. La semiotecnia es búsqueda, como nosotros buscamos las diversas manifestaciones de una enfermedad. Entonces decíamos que la semiología se encarga de identificar las diversas manifestaciones de una enfermedad. Y a través de la semiotecnia buscamos las diversas manifestaciones de una enfermedad. Entonces la semiotecnia es búsqueda, como buscamos cierta técnica de búsqueda de esas manifestaciones, y cómo buscamos las diversas manifestaciones de una enfermedad, interrogando al paciente, preguntando al paciente, examinando al paciente, ¿cierto? Preguntamos, interrogamos, examinamos al paciente. Todo eso se denomina semiotecnia. Y solicitamos también exámenes, ¿cierto? Es la búsqueda de las diversas manifestaciones de una enfermedad. Interrogamos, examinamos, solicitamos exámenes al paciente. Técnica de búsqueda, lo que denominamos semiotecnia. Y la clínica semiológica es interpretación, como nosotros interpretamos la información que logramos recabar, que logramos, ¿cierto?, eventualmente obtener con ayuda de la semiotecnia. Entonces, la semiotecnia es búsqueda y la clínica semiológica es interpretación. Con ayuda de la semiotecnia buscamos y con ayuda de la clínica semiológica interpretamos. Por ejemplo, con ayuda de la semiotecnia podemos definir que el paciente tiene un tinte amarillo, ¿cierto?, en sus tegumentos y mucosas visibles, en su piel y sus mucosas visibles. Y también podemos, ¿cierto?, con ayuda de nuestra semiotecnia, decir que este mismo paciente tiene, por ejemplo, los diámetros del hígado un poco aumentados de lo normal, ¿cierto? Tiene su hígado inflamado, si ustedes mejor lo entienden. Y con ayuda de nuestra clínica semiológica vamos a inferir, a dilucidar si es que ese tinte amarillo del paciente, ictericia, junto con su hígado inflamado, su hígado aumentado de volumen, pueden ser secundarios a una hepatitis, por ejemplo, a un tumor del hígado, por ejemplo, a un proceso infeccioso a nivel del hígado. Entonces, con ayuda de la semiotecnia, buscamos las manifestaciones de una enfermedad y con ayuda de la clínica semiológica interpretamos la información que logramos recabar, que logramos obtener con ayuda de la semiotecnia. Con ayuda de la semiotecnia, al interrogar al paciente nos percatamos que tuvo fiebre en algún momento. Con ayuda de la semiotecnia nos percatamos que tiene un ruido muy particular en la región del tórax al examinar. Con ayuda de la radiografía, como parte de la semiotecnia, observamos que tiene una mancha, por ejemplo, en el pulmón derecho.
Y nuestra clínica semiológica, como interpretamos aquella información, nos dirá si estamos ante un COVID, por ejemplo, ante una neumonía viral, por ejemplo, ante una tuberculosis, por ejemplo, ante una neumonitis química, ante un derrame pleural. Es decir, nuevamente, con ayuda de la semiotecnia buscamos y con ayuda de la clínica semiológica interpretamos. A su vez, la semiotecnia, que es esta técnica de búsqueda, como nosotros buscamos las diversas manifestaciones de una enfermedad, recordamos que una enfermedad se manifiesta a través de los síntomas y los signos, ¿cierto? Más adelante vamos a analizar estos conceptos. A su vez, decíamos, la semiotecnia tiene un orden, tiene una jerarquía. Entonces, esta técnica de búsqueda, o mejor dicho, buscamos tampoco no en forma desordenada, ¿cierto? Esta técnica de búsqueda sigue un orden, sigue un patrón, sigue una jerarquía. Esta técnica de búsqueda, denominada semiotecnia, sigue un orden, una jerarquía. Primero interrogamos, primero hay que interrogar al paciente, a la persona. Posteriormente examinamos el examen físico y posteriormente a esto exámenes complementarios. Entonces primero interrogar a la persona, preguntar, ¿cierto?, qué le afecta, qué problema tiene, interrogamos a la persona. La revolución científico-técnica y toda esta, digamos, tecnología que nos ha avasallado en los últimos tiempos ha traído muchas cosas buenas al ser humano, que duda cabe eso, ¿cierto? De hecho, ustedes son hijos de la tecnología. Sin embargo, así como nos ha traído cosas positivas, también nos ha traído cosas negativas. Hemos tenido retrocesos en algunas estructuras. Y en nuestra área, el área de la salud, ¿cierto? El principal retroceso que hemos observado y que nos han manifestado es la deshumanización de la medicina. A todos nos ha sucedido, ¿cierto? Vamos a un profesional del área de la salud, le hablamos, él está pendiente de su computador, trasvasija la información e incluso la receta, a veces, ¿cierto?, nos la da, nos la otorga a través de un computador, de un programa computacional, escribiendo él indudablemente, pero me refiero a la impresión eventualmente de la receta. La idea que busca la semiología es volver a la esencia, ¿cierto?, volver a nuestro paciente. Entonces, número uno, la semiotecnia, interrogar. Tenemos que interrogar, ¿cierto?, a la persona. Número dos, el examen físico. Después de interrogar, tenemos que examinar al paciente. Y el examen físico también sigue un orden. El examen físico igual persigue un orden, ¿cierto?, eventualmente. El examen físico tiene un orden. Primero inspeccionamos, inspección, yo se lo voy a escribir, ¿cierto?, y se lo voy a enviar. Primero es la inspección, posteriormente viene la palpación, inspección, palpación, percusión, y posteriormente lo que ustedes conocen como auscultación. Auscultación. Entonces, el examen físico en el ámbito de la salud también sigue una jerarquía, un orden. Primero, una inspección. Primero se inspecciona al paciente. Inspección. Segundo es palpación. Primero es inspección, posteriormente palpación, después percusión y después auscultación. Inspección, palpación, percusión y después auscultación. Y recién después vendrían los exámenes complementarios. Entonces primero interrogar, después examinar en el orden que ya definimos: inspección, palpación, percusión y auscultación, y recién después vendrían los exámenes complementarios. El hecho de respetar este orden, esta jerarquía, este patrón, ¿cierto?, de interrogar, examinar y después exámenes complementarios, nos permite minimizar, disminuir, minimizar la posibilidad, ¿cierto?, de que podamos omitir
información relevante para el paciente. Entonces, el hecho de respetar esta jerarquía, este orden, ¿se escucha ahí? Profe, no puedo escuchar la importancia del orden. Pero ahora, no, ahora me están escuchando. Sí, ahora sí. Ya. Entonces, la importancia, ¿cierto?, de respetar este orden, esta jerarquía, de interrogar, después examinar y al final los exámenes complementarios, radica en que nos va a permitir, si respetamos este orden, minimizar, disminuir la posibilidad de que omitamos información que sea relevante para el paciente. Incluso respetando este orden, podemos omitir una información relevante para el paciente. Pero si respetamos este orden, esta jerarquía, vamos a minimizar esa posibilidad de omitir información relevante para el paciente. Primero interrogamos, después examen físico y al final los exámenes complementarios. ¿Qué puede pasar? Cierto motivo de consulta, dolor de cabeza, entramos al bloque de atención. ¿Por qué viene usted, señorita o señor o joven? No me duele la cabeza, tómese este escáner. Es decir, pasamos del punto 1 inmediatamente, ¿cierto? Me preguntaron, ni siquiera me interrogaron, me preguntaron cuál era mi motivo de consulta, pasamos del punto 1 al punto 3. Incorrecto, ¿cierto? Yo no puedo primero examinar, después pedir exámenes y al final interrogar, ni interrogar, después pedir exámenes y al final el examen físico. Tiene que ser este orden, esta jerarquía, muy importante, porque incluso nuestra duda diagnóstica, nuestra hipótesis diagnóstica la podríamos elevar incluso en el segundo punto, ¿cierto? Eventualmente de esta triada. Motivo de consulta, fiebre y dolor de garganta. Ayer comencé con fiebre, doctor, tengo dolor de garganta hoy día. Al momento de almorzar, al momento de deglutir, tuve un dolor importante a nivel de mi garganta. Y el profesional, al momento de examinar, ¿no es cierto?, nos va a palpar la región cervical, nos va a bajar la lengua con un baja lengua y se va a percatar que tenemos las amígdalas, por ejemplo, llenas de pus. Es decir, ya en el segundo punto puede que haya quedado zanjado mi duda diagnóstica y esto me permite elaborar una hipótesis diagnóstica sin recurrir incluso al tercer punto, para que vamos a solicitar un escáner de cuello, ¿cierto?, una radiografía de tórax ni un examen de orina, cuando nos esté quedando en evidencia que la causa eventualmente de esa fiebre es, por ejemplo, una infección a nivel de sus amígdalas. Entonces, muy importante este orden, esta jerarquía. Primero interrogamos, después el examen físico, en el orden inspección, palpación, percusión y auscultación, y recién después los exámenes complementarios. La semiología, con ayuda de la semiotecnia y la clínica semiológica, busca llegar a una hipótesis diagnóstica. Entonces, la semiología, con ayuda de la semiotecnia y la clínica semiológica, busca llegar a una hipótesis diagnóstica. ¿Podríamos hablar que busca llegar a un diagnóstico? Sí, también es correcto y es lo que más se utiliza, ¿cierto? Llegar a un diagnóstico. Pero el diagnóstico o el término, el concepto, la palabra diagnóstico suena como muy absoluto, ¿cierto? Diagnóstico. Debemos llegar a una hipótesis diagnóstica, porque como toda hipótesis, ¿cierto?, la debemos demostrar. Tenemos que demostrar, ¿cierto?, nuestra hipótesis, medicina basada en la evidencia. Medicina basada en la evidencia. Si estamos elevando nuestra hipótesis diagnóstica, por ejemplo, de una infección urinaria, tengo que demostrar, ¿cierto?, la presencia del microorganismo a nivel de la orina. Si estamos elevando nuestra hipótesis diagnóstica, por ejemplo, de una bronconeumonía, debo demostrar, ¿cierto?, en la radiografía y con nuestros exámenes esta hipótesis diagnóstica. Si estamos elevando la posibilidad de que el paciente tiene un SARS-CoV-2, un COVID-19, neumonía por COVID, tengo que demostrar la radiografía y la presencia, ¿cierto?, eventualmente del SARS-CoV-2. Por eso es que es más correcto hablar de una hipótesis diagnóstica, más que de un diagnóstico, es más correcto hablar de una hipótesis diagnóstica.
Dijimos entonces que una enfermedad se manifiesta a través de síntomas y signos. Y el rol, ¿cierto?, de la semiología es buscar las diversas manifestaciones de una enfermedad, como comentamos en su momento. Entonces, la enfermedad se manifiesta a través de los síntomas y los signos. Y si bien es cierto, yo creo que ustedes saben lo que son los síntomas y los signos, no es menos importante repetirlo, ¿cierto? Recordamos que los síntomas son las manifestaciones subjetivas de la enfermedad. Las manifestaciones subjetivas de una enfermedad lo denominamos síntomas, es decir, aquellas manifestaciones subjetivas que son percibidas exclusivamente por el paciente, por la persona. Entonces los síntomas son las manifestaciones subjetivas de una enfermedad, es decir, aquellas que son percibidas exclusivamente por el paciente, por la persona. Me siento mal, me duele la cabeza, me duele el estómago, siento calambre en las manos, siento comezón en las piernas. Son síntomas, ¿cierto? Son las manifestaciones subjetivas de una enfermedad, es decir, aquellas que son percibidas exclusivamente por el paciente. A diferencia de los signos, que son las manifestaciones objetivas de una enfermedad. Los signos son medibles, son tangibles, son cuantificables. Entonces los signos son las manifestaciones objetivas de una enfermedad. Temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, volumen urinario, presión venosa central, por ejemplo. Entonces los signos son las manifestaciones objetivas de una enfermedad, son tangibles, son cuantificables, son medibles. Temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, por ejemplo. Pero también hacemos el alcance que los signos son también hallazgos de nuestro examen físico. Los signos también, o denominamos signos, mejor dicho, también, ¿cierto?, a los hallazgos que podamos encontrar en nuestro examen físico, que son clínicamente confiables, ¿cierto? Por ejemplo, podemos encontrar en nuestro examen físico o los exámenes que nosotros le pidamos al paciente. Alteraciones en la radiografía, en el examen de orina, en el examen de sangre, también lo denominamos signos. Entonces los signos son manifestaciones objetivas de una enfermedad, temperatura, presión, frecuencia cardíaca, pero también denominamos signos a los hallazgos que podamos encontrar en nuestro examen físico o en los exámenes que le solicitemos al paciente, que son clínicamente confiables. Si en el examen físico encontramos, por ejemplo, un lunar en el paciente, será ese lunar un signo, ¿cierto? Es cuantificable, es tangible. Si detectamos una cicatriz, por ejemplo, en el examen físico del paciente, ese es para nosotros un signo. Si encontramos, como ya lo conversamos en el ejemplo, el hígado, al momento de percutir el hígado, el corazón aumentado de volumen, ¿cierto?, en un diámetro distinto al fisiológicamente aceptado, son signos. Entonces los signos son las manifestaciones objetivas, pero también ampliamos un poquito la definición y decimos que signos son, también lo definimos como signos los hallazgos de nuestro examen físico o que nos puedan aportar los exámenes solicitados al paciente. Y una definición muy importante, ¿cierto?, también en el ámbito de la medicina, es la definición de síndrome. Definimos síndrome como un conjunto de síntomas y signos que están relacionados entre sí, pero que obedecen a diferentes causas, diferentes etiologías. Entonces definimos síndrome como un conjunto de síntomas y signos que están relacionados entre sí, pero que obedecen a diferentes causas, diferentes etiologías. Entonces definimos síndrome como un conjunto de síntomas y signos cuya definición ya analizamos, que están relacionados entre sí, pero que obedecen a diferentes causas, diferentes etiologías. Como por ejemplo,
la anemia. La anemia, ¿cierto? No es una enfermedad, es un síndrome. Múltiples causas pueden provocar que la persona tenga una anemia. Consumo bajo en hierro, por ejemplo, o pérdida de hierro, o mala asimilación del hierro, por ejemplo, algún sangramiento que tenga la persona, eventualmente también le puede provocar una anemia. La presencia, por ejemplo, de alguna masa tumoral, cancerígena, también le puede provocar anemia a la persona. Es decir, cuando detectamos anemia en un paciente, debemos abocarnos a dilucidar la causa, ¿cierto? A estudiar la causa de su anemia. Entonces, síndrome es un conjunto de síntomas y signos que están relacionados entre sí, pero que obedecen a diferentes causas, diferentes etiologías. Migraña, por ejemplo, que es un dolor de cabeza, ¿cierto? El dolor de cabeza es un síndrome. Múltiples situaciones, múltiples causas pueden condicionar el dolor de cabeza en un paciente, en una persona. Por ejemplo, si requiere lentes, por decir algo, ¿cierto? O si está en un estado emocional que le condiciona, ¿cierto? Una jaqueca, o si tiene, ojalá nunca, manera de ejemplo, ¿cierto? Un tumor en el cerebro, también le puede provocar un dolor de cabeza. Es decir, síndrome es un conjunto de síntomas y signos que están relacionados entre sí, pero que obedecen a diferentes causas, diferentes etiologías. Partiendo de esta definición, ¿la diarrea es una enfermedad o un síndrome? ¿Un síndrome? Síndrome. Ya, muy bien. ¿La fiebre sería una enfermedad o un síndrome? Síndrome. Un síndrome. Síndrome, ¿cierto? Porque hay muchas causas que que van a provocar fiebre y muchas causas también que pueden condicionar diarrea. Por lo tanto, esos ejemplos los denominamos síndrome. A diferencia de la enfermedad, que también es un conjunto de síntomas y signos, que también están relacionados entre sí, pero que obedecen a una sola causa. Entonces, a diferencia del síndrome, la enfermedad también es un conjunto de síntomas y signos que están relacionados entre sí, pero que obedecen a una sola causa. Tuberculosis es una enfermedad porque obedece a una causa, el Mycobacterium tuberculosis humano, más conocido como bacilo de Koch. El COVID-19 es una enfermedad porque es provocado, estos síntomas y signos, por un virus, ¿cierto?, denominado SARS-CoV-2. El cólera, ¿cierto?, es eventualmente una enfermedad porque es provocado por una causa denominada Vibrio cólera. La salmonelosis es una enfermedad porque es provocado por una causa denominada Salmonella typhi. La influenza es una enfermedad porque es provocada por por una causa denominada Haemophilus influenza. ¿Se entiende la idea, el concepto? La diferencia entre enfermedad y síndrome. Sí, profe. Muy bien. De hecho, vamos a dar un ejemplo que les va a quedar más claro, ¿cierto? Muchos años atrás empezaron a nacer algunos pequeñitos, ¿cierto? Muy encantadores, pero con determinadas características físicas y psicoemocionales. Tenían, ¿cierto?, algunas particularidades en sus manitos anatómicas, en sus pies, en sus orejitas, en su lengua. Tenían, ¿cierto?, eventualmente, algunos de ellos, ciertos problemas a nivel del corazón y tenían algunos rasgos, ¿cierto?, en su carita, rasgos asiáticos, ¿cierto?, eventualmente mongoloides. Había un conjunto de síntomas y signos, no se tenía certeza cuál era la causa eventualmente de estas alteraciones, nacían estos pequeñitos, ¿cierto?, con estas alteraciones, pero no se tenía clara la causa. Se denominó síndrome de Down. Años después, ¿cierto?, siguió incursionando la ingeniería genética en tratar de dilucidar la causa, ¿cierto?, eventualmente de estas manifestaciones que presentaban estos pequeños,
y descubrieron, ¿cierto?, eventualmente que había un problema en el par 21 de cromosomas, una trisomía en el par 21. Por lo tanto, estos síntomas y signos que no se tenía certeza por qué se estaban desencadenando en estos pequeños, después que se descubrió la causa, trisomía en el par 21, se pasó, ¿cierto?, a definir como una enfermedad. Por lo tanto, es más correcto definirlo como enfermedad de Down, porque tenemos la causa, trisomía en el par 21. Se entiende, ¿cierto? Se sigue llamando síndrome de Down, pero es algo histórico, no está mal esa definición, pero es más correcto hablar de enfermedad de Down, porque tenemos la causa, obedece a una sola causa, trisomía en el par 21 de cromosomas. En el mismo ejemplo de la diarrea, ¿cierto? Llega una persona con diarrea, múltiples causas pueden provocar diarrea, por lo tanto hablamos de síndrome diarreico. Se le toma un examen de fecas, una muestra de su deposición, y detectamos que en esa deposición está presente el vibrión cólera. Por lo tanto, pasa a ser el síndrome diarreico agudo pasa a ser, ¿cierto?, una enfermedad que la denominamos cólera. Entonces colocamos cólera, punto, diarrea con deshidratación, diarrea sin deshidratación, etc. Es decir, si detectamos la enfermedad, si detectamos la causa en este ejemplo, la diarrea pasa a ser una manifestación clínica de la enfermedad. Entonces, un síndrome diarreico agudo, por supuesto, pero una vez que identificamos cuál es el factor, el agente causal, la causa, rotavirus, cólera, salmonela, disentería, entre otros, ¿cierto? Enterovirus pasa a ser una enfermedad. Salmonelosis, cólera, enterovirosis, rotavirus, etc. Entonces la enfermedad, al igual que el síndrome, también es un conjunto de síntomas y signos que están relacionados entre sí, pero que obedecen a una sola causa. A diferencia del síndrome, que es un conjunto de síntomas y signos que están relacionados entre sí, pero que obedecen a diferentes causas, diferentes etiologías. Antes de terminar, ¿cierto? Vamos a dejar una definición muy importante, que es otra definición un poquito más romántica, ¿cierto? No tan técnica, de enfermedad. Recordamos que el ser humano, ¿cierto?, tiene o está compuesto de un ser, de un aspecto físico, somático, psicoemocional y social. Un aspecto físico, psicoemocional y social. Cuando estos tres parámetros, ¿cierto?, tres eslabones de una gran cadena, estos tres aspectos, el físico, el psicoemocional y el social, están en equilibrio, se dice que la persona tiene salud. Cuando hay alguna alteración en el aspecto físico, el psicoemocional o el social, se habla que la persona está enferma. Ejemplo, ¿cierto? La persona puede tener afectado el soma, ¿cierto? El aspecto físico, una caída, un golpe, una infección, una bronquitis, una faringitis, una otitis, un esguince, una apendicitis, ¿cierto? Es decir, está afectado el soma, está afectado el cuerpo. Se habla que la persona está enferma. Pero puede que la persona físicamente, desde el punto de vista somático, esté bien, pero que tenga alguna alteración de la esfera psicoemocional, bipolaridades, depresiones, estrés, por ejemplo, también puede condicionar una enfermedad, pero en este caso de la esfera psicoemocional. O puede que la persona esté bien físicamente, esté bien desde el punto de vista psicoemocional, pero esté limitada en su desarrollo social, esté limitada en sus actividades sociales, ¿cierto? Las personas que están privadas de libertad, por ejemplo, tienen tal vez un aspecto físico saludable, psicoemocional medianamente también saludable, pero el hecho de estar privado de libertad los limita, ¿cierto?, en su actividad social. El hombre, por definición, es un ser social, por lo tanto está coartado, está cohibido en su actividad social.
no puede ir al parque libremente, no puede ver un atardecer, una puesta de sol libremente, no puede ir al bosque, escuchar el trinar de los pájaros libremente. Por lo tanto, podríamos plantearnos que también ahí hay cierto grado de enfermedad, ¿cierto? Desde el punto de vista social. Entonces, cuando están en equilibrio el aspecto social, el psicoemocional y el social, hablamos que la persona tiene una buena salud. Cuando se altera este equilibrio, hablamos que la persona está enferma. Entonces, esta definición de enfermedad o este enlace de enfermedad con salud es importante que igual ustedes lo manejen a la par, ¿cierto?, de la definición un poco más técnica de enfermedad, que la definimos como un conjunto de síntomas y signos, ¿cierto?, que están relacionados entre sí y que obedecen a una causa. Importante la semiología, toda esta información, ¿cierto?, que recabamos con ayuda de la semiología, semiotecnia, clínica semiológica como sus componentes esenciales y más preponderantes, la trasvasijamos esta información en una historia clínica, que tiene muchos aspectos, ¿cierto? Una historia que puede recabar mucha información. Acá, a manera de ejemplos, colocamos algunos tópicos, ¿cierto? ¿Qué aspecto es importante considerar, por ejemplo, en la historia clínica? La edad del paciente. La edad nos entrega un indicio relevante porque hay enfermedades que son eventualmente más preponderantes en las personas de edad adulta y otras enfermedades que son más preponderantes, ¿cierto?, en las personas más jóvenes o incluso en los niños. Cada grupo etario de la población tiene sus patologías más relevantes, sin considerar que la edad puede ser, ¿cierto?, un factor de riesgo incluso para algunas enfermedades, por ejemplo, la hipertensión arterial. Cuando hablamos de hipertensión, vamos a hablar que el principal y el primer factor de riesgo de hipertensión será la edad. El sexo, importante, ¿cierto? Hay enfermedades que prevalecen más en el sexo femenino que en el masculino o viceversa. El lugar de procedencia, muy importante, hay lugares con enfermedades endémicas, por ejemplo, ¿cierto?, donde prevalecen casos de enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, en nuestras poblaciones. Importante considerar la etnia, eventualmente, absolutamente no por un concepto xenofóbico ni discriminatorio en ningún caso, sino que netamente, ¿cierto?, eventualmente de salud pública, ¿cierto?, desde el punto de vista epidemiológico. Recordamos que el SARS-CoV-2 en un inicio, ¿cierto?, se identificó a la gente asiática, ¿cierto? Ustedes recuerdan, la gente de procedencia china, ¿cierto? Se les discriminó, se les apartó, se les estudió de acuerdo como uno lo quiera enfocar, ¿cierto? Es decir, hay enfermedades que son prevalentes en cierto tipo de razas o etnias. Los caucásicos, los indolatinos, ¿cierto?, los europeos, ¿cierto?, tienen patologías prevalentes y eso también es importante considerar. La profesión u oficio, hay enfermedades también que se denominan enfermedades profesionales. Historia de la enfermedad actual, cómo comenzó la enfermedad y también, importante, ¿cierto?, la historia remota. Al interrogar al paciente, a la persona, hablamos de su afección, de su motivo de consulta específico, pero también recabamos información relevante, ¿cierto?, para nosotros, que es lo denominamos anamnesis remota, ¿cierto?, que considera las enfermedades anteriores, la historia familiar, si es que hay enfermedades que se puedan heredar en la familia, la historia personal, nuevamente profesión u oficio, y sus hábitos, ¿cierto?, sus hábitos en relación al consumo de alcohol, estupefacientes, ¿cierto?, o incluso sus hábitos sexuales, porque recordamos, ¿cierto?, que hay enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto?, las ETS. Entonces, la información que logramos recabar con ayuda de la semiotecnia y clínicas semiológicas, elaboramos, ¿cierto?, basamos una hipótesis diagnóstica, todo aquello, ¿cierto?, la trasvasijamos y la objetivizamos en una historia clínica, que toca tangencialmente los puntos que acabamos de eventualmente analizar, pero también toca otros, ¿cierto?, eventualmente también en una amplia información que se puede trasvasijar en la historia clínica.